Vamos a empezar ahora es correlación canónica o análisis de correlación canónica. También se la conoce como variables canónicas. También lo introdujo Hotelling más o menos en simultáneo con las componentes principales, unos años después. Y realmente son primos hermanos de las componentes principales, están realmente muy cerca en el objetivo de la técnica. Entonces lo que uno tiene acá son dos grupos de variables, son dos conjuntos de variables que se pueden dividir como en grupos homogéneos, por ejemplo, según criterios económicos, demográficos, sociales, etc. Lo que se quiere es estudiar la relación entre ambos conjuntos de variables. Entonces el problema está planteado como que tenemos un vector X que vive en dimensión P y tenemos un vector de Y, de variables I's, que viven en dimensión Q. Y lo que busca el análisis de correlación canónica es reemplazar a estos vectores X e Y en R pares nuevos de variables que sean proyecciones lineales de X e Y, donde estos pares estén rankeados según su correlación. Ahora vamos a explicar un poquito más qué es esto. Entonces, lo que podemos pensar es que en realidad tenemos un vector, ¿sí?, que es un vector que vive en un vector Z que vive en P más Q. Entonces, que es simplemente agarrar el vector X y después pegar atrás el vector Y. Y si uno le calcula la covarianza de Z, o sea, la matriz de covarianza de Z, esto va a tener una pinta de este estilo, donde sigma 1, 1 es sigma 1, 1 no es otra cosa que la varianza, la matriz de varianza de la X. Sigma 2, 2 va a ser la matriz de varianza de la Y, y sigma 1, 2 va a ser la covarianza entre X e Y, ¿sí? Y claramente la covarianza de Z es simétrica y esta va a ser la traspuesta de, sigma 1, 2, la traspuesta de sigma 2, 1, ¿no? O sea, sigma 1, 2 va a ser lo mismo que sigma 2, 1 traspuesta. Y entonces lo que queremos, como decía antes, es reemplazar X e Y por R pares nuevos de variables, que son las proyecciones lineales de X y proyecciones lineales de Y, donde estos pares sean elegidos de modo tal que la correlación entre estos nuevos pares de variables sea máxima, ¿sí? Entonces, para entender un poco más qué es lo que estamos buscando y, digamos, y tener un ejemplo en la cabeza, vamos a ir a un conjunto de datos que es famoso, que es, a veces también se lo usa para componentes principales, pero también lo podemos, digamos, entender en el marco de esta técnica, que es un conjunto de atletas de decatlón. Son 34 atletas de los Juegos Olímpicos de 1988 a los que se les midió 10 variables. Y el dataset este está se llama Olympic y está en la librería AD4DR. Bueno, lo que tiene este conjunto de datos son, como decía, 10 variables donde tiene registrado, por ejemplo, los tiempos en carreras de 100 metros, 400 metros, 1500 metros y 100 metros con obstáculos, y después tiene medidas de salto en largo, o sea, cuán largo fue tu salto, cuán lejos fue tu tiro, el salto en alto, cuán alto saltaste, lanzamiento de disco, salto con garrocha y jabalina. Bueno, si uno mira las medidas relativas a lo que es pista, digamos, a lo que es correr, obviamente que uno lo que va a querer son valores bajos, ¿no? Valores bajos indican buena performance del atleta, y en cambio en las variables como tiro, valores altos indican buena performance del atleta. ¿Está bien? Entonces, como la interpretación de estas variables es como inversa, ¿no? Para algunas queremos que los valores sean grandes y para otras queremos que los valores sean chicos. Entonces, para una mejor interpretación, lo que vamos a hacer es cambiarle el signo a estas disciplinas. ¿Sí? O sea, le vamos a cambiar el signo a las que son las relativas de correr. Entonces, digamos, un atleta bueno en todos los aspectos va a ser aquel que tenga todos sus datos altos, ¿sí?
Bueno, entonces vamos a considerar dos grupos de variables. Las variables que tienen que ver con las performance en las disciplinas que tienen que ver con los brazos, eso lo vamos a llamar el conjunto de las variables X, lo vamos a juntar ahí, y las variables que tienen que ver con las piernas. ¿Sí? Entonces, las variables de las piernas vamos a tener las carreras, ¿sí? 100 salto con obstáculo, 400 y 1500 y además salto en alto. Y en las variables que tienen que ver con los brazos vamos a tener tiro, disco, polea y jabalina. Bueno, y lo que nos gustaría saber es si es cierto que, digamos, hay una relación entre el grupo de actividades de piernas con el grupo de actividades de brazos. O sea, aquellos que son mejores en las actividades que tienen que ver con las piernas también son mejores en las actividades que tienen que ver con los brazos, o no necesariamente, ¿no? Si esa relación es al revés. Y, digamos, de alguna manera lo que vamos a ver con la técnica es que también nos va a permitir reducir, digamos, información en algún sentido. Digamos, que capaz que para explicar lo que tiene que ver con los brazos y lo que tiene que ver con las piedras y con las piernas, no hace falta quedarse con las 10 variables, sino que uno se puede quedar con un subconjunto más chico de esas 10 variables. Entonces, lo que estoy haciendo acá es no mirando lo que pasa solamente adentro de las variables del grupo de las piernas, o de la variable solo del grupo de los brazos, sino que estoy mirando la relación entre las piernas y los brazos. ¿Sí? Después en R le voy a mostrar cómo se hace este dibujito, pero que me parece que es una visualización de las correlaciones que está piola, que son, digamos, es un mapa de color de correlaciones, ¿no? Entonces uno se acuerdan que tenía la matriz de las X's, X, que le habíamos llamado 1, 1, y en las X's teníamos 4 variables, ¿no? El tiro, el disco, la polea y la jabalina. Por eso acá tenemos la matriz está partida en 4×4, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, tiro y disco tienen una alta correlación, que es lo que estaría mirando acá, ¿no? Tiro y disco están en este orden. Voy a escribir acá: tiro, disco, polea y jabalina. ¿Sí? Entonces, estos valores son altos, sin embargo, estos valores no son tan altos. ¿Sí? Entonces, eso me dice que los que le va bien en tiro, también posiblemente le vaya bien en disco, pero, no sé, jabalina con polea no son los que tienen menos correlación. Y si uno mira las que tienen que ver con las piernas, que están ordenadas con 100, salto en largo, salto en alto, obstáculos, no, 400, antes, 100, salto en largo, salto en alto, 400 metros, obstáculos y 1500 metros. O sea, acá tengo 6 variables, ¿sí? Bueno, las que están más correlacionadas son salto en largo con 100 metros, o también 100 metros con 400 metros, ¿sí? O 100 metros con obstáculos, ¿sí? Y capaz que la que menos tenga relación con ninguna es salto en alto, ¿está bien? Que en sí es como una disciplina aparte, ¿no? O sea, muchos de los que compiten en 100, 400 o 100 con obstáculos, o digamos en lo que es carrera, compiten en varias, pero capaz los que compiten en salto en alto no compiten tanto en el resto. Bueno, y después en cross correlation lo que se ve es la matriz, entonces sería la sigma I, y acá lo que se ve es la matriz sigma XY, ¿no? Que esto tiene dimensión 4 y esto va a tener dimensión 6, ¿no? O sea, acá están las 4 correspondientes
a este grupo, en estas filas, y las columnas son correspondientes a las piernas, ¿no? Y bueno, acá parecería que la que tiene más correlación podría ser esta, que vendría a ser obstáculos con polea, vaya a saber por qué, o también acá, ¿no? Una correlación negativa en tiro y disco con 1500 metros o con obstáculos. Bueno, nada, es un grafiquito que es para tener en cuenta porque se visualiza muy fácil 10 variables, ¿no? Entonces, ¿qué sería, digamos, qué es lo que estamos buscando cuando hacemos un análisis de correlación canónica? Entonces, supongamos que buscamos solo un par de variables, no R, solo un par. Entonces, lo que estamos queriendo encontrar son dos direcciones, alfa y beta, de modo que cuando yo agarro alfa y proyecto mis variables x en esa dirección, y cuando yo agarro beta y proyecto mi variable y en esa dirección, yo ahora al hacer la proyección de alfa con x obtuve una combinación lineal de las variables x y acá obtuve una combinación de las variables y, por lo tanto voy a tener algo que está en dimensión 1, tanto para x como para y. Y bueno, entonces lo que voy a poder hacer es calcularle la correlación a esas dos variables que están en dimensión 1. ¿Sí? Eso es lo que uno llama acá ρ cuadrado alfa beta. O sea, ρ cuadrado alfa beta no es otra cosa que agarrar la proyección en x, agarrar la proyección en y calcularle la correlación, o sea, la covarianza entre cada una de las proyecciones dividido la varianza. Y nada, por conveniencia uno eleva eso al cuadrado. Bueno, correlación canónica lo que busca son estas direcciones alfa y beta, de modo tal que esta correlación sea máxima. O sea, si efectivamente estos grupos de variables están correlacionados de alguna manera, las piernas y los brazos, ¿sí? Las actividades de piernas y las actividades de brazos, ¿cuál es la combinación de piernas y cuál es de actividades de piernas y cuál es la combinación de las actividades de brazos que mejor correlacionan? ¿Sí? O sea, que mejor correlacionan. O sea, si existiese una relación entre estos dos grupos, lo que estoy buscando acá es cuál es la mejor relación lineal que puedo explicar entre ambos grupos. O sea, esto no quita de que haya alguna cuentita que yo pueda hacer con las x y con las y, ¿sí? Pero no de forma lineal que tenga mayor correlación que esta que estoy calculando acá. ¿Sí? Estoy buscando combinaciones lineales de las x y combinaciones lineales de las y que tengan correlación máxima. Eso es lo que hace componentes principales. Correlación canónica, perdón. Bueno, entonces acá simplemente lo que estoy haciendo es usando propiedades de la covarianza y de las varianzas. Entonces la covarianza entre estas dos direcciones es lo mismo que hacer alfa traspuesta por sigma 1, 2 por beta, bueno, al cuadrado, y la varianza de alfa por x es hacer alfa traspuesta sigma 1, 1 por alfa, y la proyección en y es hacer beta traspuesta por sigma 2 por beta. Bueno, entonces, ordenando un poco, digamos, lo que estamos buscando es dos direcciones que vamos a llamar alfa 1 y beta 1 que hacen máxima esta correlación. ¿Sí? Entonces arrow 1 es el que maximiza, digamos, esa correlación, que es calcular la correlación para esta proyección alfa 1 y beta 1, y entonces la primera proyección la llamamos U1, y la segunda, la primera proyección en X la llamamos U1, y la primera proyección en Y la llamamos B1. ¿Okay? Entonces lo que tendríamos acá es el primer par de variables. 1, B1 sería el primer par de variables canónicas. ¿Sí? Entonces de tener un vector X e Y en dimensión P y en dimensión Q, pasamos a tener ahora un vector en dimensión 2, ¿sí? Que es U1 y B1. Podría pasar, digamos, que seguramente va a pasar que la reducción de U1 no sea adecuada para explicar a X.
¿sí? O sea que cuando yo calcule, por ejemplo, componentes principales solo para la X, no tenga nada que ver con U1. Pero bueno, porque el propósito es otro. Yo acá estoy tratando de vincular X con Y. No estoy mirando la información que tenga X. ¿Sí? Solamente X. Bueno, ¿cómo seguimos con esto? Digamos, una vez que uno tiene U1 y B1, puede encontrar las segundas variables canónicas, el segundo par de variables, capaz que reducir de P, de dimensión P a dimensión Q a 2 dimensiones sea demasiado. Entonces capaz que necesite recurrir a más coordenadas canónicas, variables canónicas. Entonces pues, lo que uno podría hacer es buscar ahora otro par de variables, U2 y B2, de modo tal que U2 va a ser una proyección de X y B2 va a ser otra proyección de X, ¿qué se le va a pedir ahora? Otra vez voy a pedir que la correlación sea máxima, ¿sí? entre U2 y B2, pero además que U1 no esté correlacionada con U2 y B1 no esté correlacionada con B2. O sea, esto de acá sería como lo mismo que componentes principales. ¿Bien? O sea, estoy buscando realmente una dirección que sea bien distinta a la dirección que ya había calculado antes. ¿Bien? Información en una dirección ortogonal a la que ya tenía. Obviamente que ρ2 va a ser más chico que ρ1, porque ρ1 era la máxima correlación. Entonces ahora me va a dar que ρ1 va a ser más chico que ρ2. ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. Uno podría, una vez que yo encuentro, encontré el par U1B1, voy a encontrar el par U2B2, y así puedo seguir hasta encontrar el par UMBM. ¿Sí? ¿Y cómo lo voy encontrando? Y bueno, también iterativamente. Entonces van a ser UJ y BJ, van a ser proyecciones de X y de Y que no estén correlacionadas con las anteriores. ¿Sí? O sea, acá J, M menor que J, que no estén correlacionadas con las anteriores y que la correlación entre UJ y BJ sea máximo. Entonces, primero, antes de seguir para ver cómo las obtenemos, observemos que como estamos hablando de correlaciones, lo que podemos hacer es suponer que las varianzas de UJ y BJ son 1. ¿Está bien? Porque si no, rescalo, que es lo mismo que suponíamos en las componentes principales. Entonces, uno puede pensar directamente que está buscando direcciones que tengan varianza 1. O proyecciones que tengan varianza 1. Entonces, a los pares estos UJ-BJ se los llaman variables canónicas de X e Y. Y hay dos enfoques para obtenerlos. Igual que en componentes principales. Un enfoque es mirando la correlación, o sea, maximizando la correlación, que es como lo conté anteriormente. Y el otro enfoque es haciendo mínimos cuadrados. ¿Sí? Entonces, no voy a contar los detalles de cada uno, sí voy a contar cómo es cómo se plantea este problema en estos dos escenarios. Bueno, entonces, ¿cómo buscamos las correlaciones canónicas pensando en maximizar la correlación? Entonces, como le decía antes, lo que queremos es encontrar a alfa 1 y B1, de modo tal que la proyección, ¿sí? O sea, U1 era alfa 1 traspuesta por X y B1 era beta 1 traspuesta por Y. Entonces uno lo que quiere es que la varianza de U1 y de B1 sea 1, ¿sí? Y que la correlación sea máxima. Entonces la correlación dijimos que era alfa traspuesta sigma 1, 2 beta al cuadrado, y lo que buscamos es alfa y beta que maximicen esta correlación sujeto a esta restricción. Y entonces, como ya habíamos visto en componentes principales, lo que tenemos es un problema de maximización con restricciones.
¿Está bien? Y deberíamos hacer todo el mismo proceso que hicimos antes, con multiplicadores de Lagrange y derivando, igualando a cero y despejando, y se obtiene fácil, tan fácil como antes, eh, que ρ1 cuadrado es el máximo autovalor de esta matriz. O sea, la correlación al cuadrado se hace máxima en el autovalor más grande de esta matriz. Y alfa 1, o sea, la dirección en la que tengo que proyectar a x para obtener esa correlación máxima, es el primer autovector asociado a ese autovalor. Y beta 1 es el autovector también asociado al primer autovalor de esta matriz ahora, donde el autovalor máximo también es ρ1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo lo que tengo que hacer es agarrar esta matriz, calcularle su descomposición espectral, quedarme con el autovalor más grande y con su autovector asociado, calcular esta matriz, me voy a dar cuenta que su autovalor también más grande también es el mismo que había encontrado antes, y calcularle el autovector a eso. Eso se puede probar teóricamente que efectivamente comparten los autovalores. Y de hecho también hay una relación entre alfa 1 y beta 1 en términos de estas matrices que se puede obtener. ¿Está bien? No nos importa demasiado eso, cómo obtener los detalles, pero sí quiénes son las soluciones. Bueno, ρ1 se llama la primera correlación canónica entre x e y U1 y B1 son las primeras variables canónicas. ¿Cómo obtenemos las siguientes? Las R siguientes. Entonces, supongamos que ya obtuve R-1 variables canónicas y ahora quiero obtener alfa R y beta R. Lo que voy a querer es que la proyección alfa R traspuesta por X y beta R traspuesta por Y, o sea, esto es BR y esto es UR, que la proyección tenga varianza 1, que correlaciones 0, como las que ya obtuve antes, ¿sí?, contra todas las anteriores, ¿sí?, que UR contra todas las anteriores tengan covarianza 0, y lo mismo BR contra BJR, ¿sí?, y que maximice la correlación. Entonces lo que obtenemos en realidad es un problema que nuevamente no es un problema de maximización con restricciones, pero ahora tengo más restricciones, tengo muchas más restricciones. Acá tengo R-1 restricciones, R-1 restricciones y estas dos. Realmente se hace un problema como más feo analíticamente de obtener, pero la solución se puede encontrar. Bueno, y se puede ver que lo que estoy buscando en realidad es el R-décimo autovalor más grande y el R-décimo autovector asociado a esta matriz. ¿Sí? Alfa R va a ser el autovector asociado a esta matriz y beta R va a ser el autovector asociado a esta matriz. O sea, vuelve a ser su solución un problema de autovalores y autovectores, pero lo que cambia es la matriz sobre la que estoy calculando. Bueno, y si pienso esto como un problema de mínimos cuadrados, ¿qué es lo que debería hacer? Acá falta es un pertenece eso. Bueno, ¿cómo se piensa el problema como mínimos cuadrados? Yo lo que está, digamos, el planteo que se hace es tratar de elegir las R direcciones todas juntas en el problema de mínimos cuadrados. Entonces, digamos, en A va a estar guardado digamos, A sería el equivalente a agarrar alfa 1, alfa R traspuestos. ¿Bien? Es agarrar R direcciones de una. Y B sería agarrar también R direcciones todas juntas. ¿Sí? Por eso está en dimensión R por P y esto está en dimensión R por Q. Entonces buscamos matrices A y B de modo tal que beta por I, digamos B por I, sea lo más parecido posible a una transformación lineal de las X, A por X. ¿Y qué quiere decir parecido? Bueno, parecido en el sentido que minimicen el error cuadrático medio.
Entonces, si uno busca A y B que minimicen, digamos, esto es una función que depende de la matriz A y depende de la matriz B, si uno busca A y B que minimicen, digamos, esta función sujeto a esta restricción, ¿sí? Que tiene que ver con que la varianza de las proyecciones sea 1, se puede obtener la solución explícitamente y el problema coincide con el problema anterior. ¿Sí? Bueno, tiene muchas propiedades teóricas para analizar. Yo solamente voy a comentar que las variables canónicas, las variables canónicas son invariantes por transformaciones lineales, o sea, si yo agarro x y le hago una transformación lineal, me sigue dando y la comparo contra y, calculo las correlaciones canónicas, me va a seguir dando las mismas, o sea, no importa que le haga una transformación lineal, y que si alfa transpuesta por x es una variable canónica, entonces también lo será con signo menos, ¿está bien? O sea, igual que con componentes principales, ¿sí? Lo que estoy mirando es la dirección. Si la dirección apunta para allá o apunta para allá, es lo mismo, ¿está bien? Porque yo después voy a proyectar en esta dirección. Bueno, en la práctica, ¿cómo hago? No tengo sigma 1, 1, no tengo sigma 1, 2, o sea, no tengo la matriz sigma, no tengo esta matriz, pero sí la puedo estimar. Entonces, en base a mis datos, estimo esta matriz sigma, ¿sí? Y calculo los autovalores y autovectores de estas matrices. Es lo que se llama el método plugin, ¿sí? O sea, simplemente, ¿qué es hacer plugin? Es, en lugar de sigma, lo reemplazo por sigma sombrero. Y todo lo que hacía antes para sigma, lo hago ahora para sigma sombrero. Eso es lo que se conoce como el método plugin en estadística. Es, digamos, enchufar un estimador donde antes tenía un parámetro. Bueno, tiene una interpretación geométrica que se las quería contar, que está en el libro de Daniel Peña. El libro de Daniel Peña lo encuentran en la web, en internet. Es un libro que aquellos que son medios vagos o que les cuesta leer en inglés, y aquellos que no, también, me parece que es un libro de análisis multivariado que recopila muy buena información, es bastante completo, y bueno, y aparte Daniel es una persona con la que, digamos, que está buena a seguir, digamos, hace cosas muy interesantes. Nada, y está muy bueno el libro. Yo lo tengo, si alguno lo quiere en particular me lo pide. Así que este dibujito me lo robé directamente ahí del libro. Uno puede pensar en el problema así, digamos. Si yo agarro la matriz X de datos, ¿no? O sea, ahora X ya no es el vector que estaba pensando antes, sino que es la matriz de datos de dimensión de P por N, ¿no? Tengo P variables y N observaciones, y tengo lo mismo para I, donde esto va a ser de dimensión también N por Q. Fíjense que tengo el mismo N, ¿no? Eso es algo que no lo dije antes, pero tengo la misma cantidad de observaciones. Yo a un individuo lo miro en los dos grupos, ¿sí? Entonces yo puedo quedarme con el subespacio que generan las columnas de X y las columnas de Y, que es este subespacio de acá, ¿sí? Esos subespacios. Entonces lo que uno está buscando es un elemento en este subespacio, que es X estrellita, o sea, esto es hacer alfa por X, ¿sí? O sea, X estrellita es hacer X por alfa, y estoy buscando Y estrellita, que es hacer Y por beta. De modo tal que X estrellita y estrellita estén lo más cerca posible, ¿sí? X estrellita está en el subespacio de X, generado por X, y estrellita en el espacio generado por Y estoy buscando las proyecciones, o
sea, alfa y beta, de modo tal que, en un sentido, digamos, estos dos vectores estén lo más cerca posible. Y, bueno, se puede ver que si uno calcula, digamos, el ángulo entre que forman, bueno, en este caso este sería el ángulo, ¿no? Porque este es más grande, que forma la proyección de, de I estrellita, voy a borrar acá, o sea, ¿qué estoy diciendo? Yo tengo I estrella que está en B. Si yo proyecto I estrella en el subespacio generado por P1, ¿está bien? Me da este valor de acá, esta proyección. Entonces, lo que estoy mirando es el ángulo que forman X estrellita con Y estrellita. Bueno, y se puede ver que, digamos, el coseno de ese ángulo es justamente, digamos, la correlación. Eso es algo que es, digamos, anterior a correlación canónica, ¿no? Digamos, mirar una correlación como el coseno del ángulo. Y entonces lo que estoy haciendo es maximizando, digamos, esa correlación. Bueno, bueno, ¿qué cosas no vimos pero que están cerquitas que uno podría inspeccionar si le interesa? Esto lo conté para dos grupos, ¿no? X e Y. Ahora, si tuviese un tercer grupo, podría también hacer algo parecido. Y bueno, sí, se puede extender a más grupos. Sí, en lugar de mirar, no sé, miro performance con actividades de brazos, con actividades de piernas y, no sé, actividades intelectuales. Podría tratar de hacer un análisis parecido con tres grupos. Se puede hacer test de hipótesis de las correlaciones, o sea, un poco los test de hipótesis me dicen hasta cuántas correlaciones vale la pena seguir mirando, ¿sí? Digamos, yo voy calculando, ¿no? Rho1, calculo Rho2, calculo Rho3 y así. En algún momento puede ser que estos empiecen a dar cerca de cero. Bueno, ¿son cero o no son cero estas correlaciones? Porque cuando son cero ya no me interesan más, porque quiere decir que no hay relación lineal entre esos grupos. Entonces me interesa detectar cuando estas correlaciones son cero. Entonces está bueno hacer test de hipótesis de las correlaciones. Se puede mirar esto, digamos, esto es una función de L de A y de B, y A y B dependen de R. ¿Sí? A y B dependen de R. Entonces uno podría tratar de mirar esto en función del R para elegir un R óptimo. ¿Sí? O sea, imagínense que uno encuentra A y B que minimizan esto en función, digamos, que minimizan el error cuadrático medio, y después lo que mira es, bueno, cuál es el R que minimiza todo eso. ¿Sí? Bueno, después hay otra cosa que se llama análisis de redundancia, que es como hacer análisis de correlación, pero no simétrico. O sea, el análisis de correlación es simétrico. Digamos, si yo cambio X con la Y, es lo mismo, me va a dar lo mismo el resultado. ¿Por qué? Porque para mí son igual de importantes los dos grupos. El papel que juegan ambos grupos es más importante. No es que hay un grupo que me parece más importante que otro. O sea, yo quiero quedarme con el equipo que tenga buenas capacidades en los brazos y buenas capacidades en las piernas. Pero si yo por algún motivo prefiero que tengan buenas capacidades en las piernas y no me importa tanto los brazos, bueno, el papel que jugarían ahí no sería simétrico. ¿Bien? Bueno, el análisis de redundancia nos permite que el papel de los dos grupos no sea simétrico. Bueno, y después esto que conté, lo conté para datos, vectores, digamos, que están en dimensión P y Q, pero también podríamos hacer lo mismo con curvas.
No sé, uno piensa en que uno podría tener de deportistas el electrocardiograma de los hombres deportistas y el electrocardiograma de las mujeres, o el electrocardiograma eh, de los futbolistas y el electrocardiograma de los rugbyers, y podría tratar de ver si hay alguna relación eh, de correlación eh, entre esos dos grupos, pero ahora los datos ya no son cosas que están en una dimensión finita, sino que están en una dimensión infinita. Bueno, y finalmente lo que les voy a subir en otro video es un poco para jugar con estos datos de atletas en R. Les voy a contar eso, cómo hice un poquito los gráficos que les mostré antes y cómo se calculan las correlaciones canónicas y qué nos dan en este conjunto de datos. Y vamos a explorar un poco las librerías CCA, que tiene dos funciones, ScanCore y CC, y ver cómo se puede hacer una visualización de esta técnica.